Hola, muy buenos días a todos. Bien, continuamos con la jornada estas del ICAP referente al Estatuto de Autonomía de Canarias y el reto del desarrollo en esta 10ª legislatura. Hoy vamos a hablar un poquito de las competencias de la comunidad autónoma en el tema medioambiental, ordenación del territorio y el nuevo escenario que se va a plantear en esta legislatura con algunas novedades que ahora plantearé un poquito pues en sinopsis al respecto de ello. Dar la bienvenida a los ponentes que me acompañan en esta mesa, que son doña Adela Machado Trujillo, técnico de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, don José Ramón Baudet Naveros, jefe de sección de la Consejería de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y don Antonio Domínguez Vila, profesor titular de Derecho Constitucional y abogado, que también nos acompaña en la mesa. Bien, por mi parte voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que estamos haciendo ahora mismo desde, bueno, pues la propia consejería. Bueno, yo quiero solamente dar unas pinceladas aquí de lo que actualmente tenemos como competencias en el Gobierno de Canarias y en esta consejería relativa a medio ambiente, y bueno, puse ahí algunas pinceladas de lo más interesante. Por ejemplo, bueno, pues con respecto a medio ambiente, pues evaluamos, entre otras cosas, la calidad y evaluación ambiental, lo que serían autorizaciones e inspecciones. Y dentro de esto, pues tendríamos tres aspectos importantes, que serían en este caso, pues, unidades administrativas que llevarían residuos, llevan la parte de contaminación de suelos y agua y todas las inspecciones, y lleva la parte de prevención y control de la contaminación. De alguna manera, esto es la parte, como decimos, más marrón de la parte medioambiental. Luego tendríamos la parte más verde, que corresponde al medio natural. Normalmente, pues entre otros aspectos a tratar, pues el control y la vigilancia de planes de recuperación, erradicación de especies exóticas invasoras, plan forestal, temas de acondicionamiento por incendios y una serie de actividades que corresponden a la parte verde, digamos, de la parte medioambiental. Las unidades administrativas pues son biodiversidad, planificación del medio natural y la coordinación de parques nacionales. Igual, a nivel transversal tenemos una unidad administrativa muy importante, que es la que hace todas las evaluaciones ambientales, en este caso tanto de proyectos como de planes y programas. Una está en una viceconsejería y la otra, y lo que, bueno, pues trabaja de manera transversal a todos los órganos sustantivos que precisa el Gobierno de Canarias. Luego tenemos también otro aspecto importante, que quizás será la novedad más importante en esta 10ª legislatura, que es o que corresponde a la lucha contra el cambio climático y la información ambiental, que también la podemos considerar de parte transversal. Y tendríamos aquí básicamente pues tres aspectos importantes, que sería la transición ecológica como la concebimos hoy en día, la transición energética y la transición hacia recursos hídricos sostenibles, donde el binomio agua-energía es un aspecto bastante importante. Eso en cuanto a las competencias de medio ambiente. Con respecto a las competencias de planificación territorial, dentro de la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación del litoral, pues tenemos, entre otros aspectos importantes a desarrollar como competencia, el planeamiento territorial, el planeamiento urbanístico, la ordenación de suelo rústico y espacios nacionales protegidos, la ordenación del litoral, la estrategia de información territorial, los recursos hídricos y hidráulicos, porque en esta legislatura también tenemos las competencias en agua, tanto producción, distribución, saneamiento como depuración, y costas. Sabemos que, según el Estatuto de Autonomía de Canarias, puede transferirse en su momento, pero que ahora depende del Ministerio, y que se habla que el hándicap principal son los recursos humanos que habría que trasladar. Pero bueno, esto todavía no se ha tomado esa decisión,
si se van a transferir o no las competencias. ¿Cuál es el nuevo escenario marcado en esta 10ª legislatura y en este caso desde este gobierno actual? Bueno, pues ahí he marcado que el nuevo escenario es la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Y como grandes rocas, lo que llamamos grandes rocas, a desarrollar en esta legislatura, tenemos lo que hemos llamado el ecosistema de normativa y legislación para abordar con garantías este nuevo reto de amplitud mundial en el ámbito autonómico. Entre ellas cabe destacar esos 5 hitos que tenemos ahí, que sería la ley de cambio climático y transición energética, que ya está bastante avanzada, ya ha pasado incluso, bueno, pues la aprobación inicial por el Consejo de Gobierno y faltan los trámites, unos trámites más pertinentes hasta llegar al Parlamento. Luego estamos en vías de iniciar la ley de economía circular y la ley de biodiversidad y recursos naturales. También se está planteando la modificación de la ley del suelo, que en principio igual se va a cambiar de nombre y pasar a ley del territorio. Y también se ha trabajado el decreto de ley de agilización de procedimientos administrativos, que ahora mismo se está mirando el proyecto de ley de medidas, tratarlo como medida urgente. En cuanto a la adaptación a la Directiva Europea del Medio Ambiente y en la transposición a la normativa nacional, pues cabe destacar 4 hitos importantes. El European Green Deal, es decir, el Acuerdo Verde Europeo, que constituye un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea cuyo objetivo general se hace que Europa sea neutra para el clima en 2050. Sabemos que es un reto importante y que, bueno, que habrá que apostar por él y desde Canarias, por supuesto, que tenemos que ir en esa senda. Luego la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible, que también hay un departamento del Gobierno de Canarias que está trabajando en este aspecto. Luego tenemos la transición energética justa e inclusiva, que es otro de los aspectos importantes a, en este caso, tener en cuenta en esta transición ecológica. Y luego se marca una serie de hitos cronológicos, que son los escenarios que normalmente se trabajan a 2030, 2040 y 2050, pues en diversas áreas importantes del medio ambiente, como son residuos, energías renovables, descarbonización, etc. Y bien, y como no podemos obviarlo, tenemos una situación sobrevenida a partir de marzo de este año, la situación sobrevenida por la COVID-19, que ha hecho recomponer, incluso a nivel europeo, español y canario, políticas palancas de activación de la economía por el resquebrajamiento que ha sufrido debido a esta situación sanitaria que tiene repercusión mundial. Y en el eje medioambiental caben 2 aspectos importantes a tener en cuenta. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 21-23, donde se empieza a activar 10 políticas de reforma estructural ligado a la Agenda 2030 y al New Green Deal, como comentaba antes, con esos 4 aspectos fundamentales a tratar. Y, por supuesto, el Plan Reactiva Canarias, que es la apuesta desde el Gobierno de Canarias para intentar de paliar todos estos efectos importantes. Bien, con esto he querido dar una ligera introducción a este mesa de ponencia y de posible interlocución con las personas que estén conectadas con el webinar. Y bueno, y ahora dar la palabra a los ponentes que muchos de ellos harán bastante incidencia en algunos de los aspectos que yo he reflejado aquí como titulares y por lo tanto serán ellos los auténticos protagonistas de exponer aquellas líneas de trabajo que se están marcando de la propia consejería referente a la situación del medio ambiente y la transición ecológica actual. Y creo que después, una vez expongan sus ponencias, tenemos al final un turno de preguntas, debate, que nos harán pues todas las personas que estén conectadas a esta webinar. Y yo sin más, pues dar la palabra a los componentes de esta mesa que tenemos en la misma, en la sede de presidencia. Un saludo y bueno, seguimos con los propios ponentes.
No sé el orden, si el orden es el que está fijado, pues entraría entonces Adela Machado con su exposición. Gracias. Muchas gracias, director. Bueno, ya el director ha introducido ampliamente cuáles son las políticas en materia de transición ecológica y en materia de cambio climático y medio ambiente del Gobierno de Canarias. Antes de empezar la exposición, me gustaría agradecer al ICAP que cuente conmigo para esta exposición. Y viendo la exposición que ha hecho el director, pues en principio mi intención es hablar sobre los conceptos de transición ecológica y cambio climático. Si la diapositiva me lo permite, que no me lo permite. Ya, disculpen. Bueno, la ponencia se titula Nuevo escenario para la transición ecológica y el cambio climático. A mí me gustaría, como sé que mis compañeros van a hablar sobre la ley de cambio climático y aspectos competenciales en materia de medio ambiente, a mí me gustaría más entrar, y porque no soy técnico jurídico, soy técnico en cambio climático y evaluación ambiental, a mí me gustaría más hablar sobre conceptos, porque se utilizan estos conceptos, pero se utilizan muchas veces sin mucho conocimiento de lo que tenemos entre manos, sobre todo porque estos conceptos vienen de un acuerdo global de las Naciones Unidas y de un compromiso que adquiere Europa frente a la transición ecológica y al cambio climático. También querría introducir un concepto que a mí me parece fundamental, que es la acción climática. Bueno, ¿qué es la transición ecológica? La transición ecológica lo que pretende es que pasemos de una situación que desde nuestro punto de vista es ambientalmente inviable a una situación que nos va a llevar hasta la sostenibilidad. Pobreza en recursos, impacto ambiental, contaminación, todo eso, la transición energética lo que pretende es llevarnos a la sostenibilidad. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es un cambio en los parámetros climáticos, temperatura, pluviometría, y ese cambio pues cada vez es más persistente y más perdurable, y ese cambio se produce tanto por factores naturales como por factores producidos por la acción del hombre. La acción climática. Este es un concepto que a mí me parece muy importante introducir. Hasta la fecha, nosotros hablábamos regularmente de la lucha contra el cambio climático. No es que el término lucha contra el cambio climático esté mal, pero desde el Acuerdo de París y sabiendo que era irremediable parar el incremento de temperatura a 1,5 grados y no alcanzar los 2 grados, desde el Acuerdo de París empieza a escucharse la palabra acción climática. La palabra acción climática se ratifica en la cumbre de Marrakech por todos los líderes europeos y por todos los líderes mundiales. Y Europa establece el liderazgo ante la transición ecológica y la lucha y la acción climática. Pero antes que eso, las Naciones Unidas acuñan el término acción por el clima. Ya desde la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se introduce un objetivo número 13, que es el objetivo de la acción por el clima. Aquí es cuando realmente aparece por primera vez la palabra acción. Lo que se pretende desde el Acuerdo de París es que se actúe por el clima. Y las Naciones Unidas establecen un camino que incorpora la transición ecológica, pero que incorpora una transición hacia una sostenibilidad. Dentro de ese camino figuran aspectos como la pobreza, como la contaminación, como la economía, como la energía y, por supuesto, como el clima. Bueno, el compromiso de la Unión Europea es muy claro.
ante la acción climática. Lidera todo este camino de transición ecológica porque entendemos que la acción climática se engarza dentro de la transición ecológica, es parte de ella. No sabríamos decir si la transición ecológica nos lleva hacia la acción climática o la acción climática nos lleva hacia la transición ecológica, pero indudablemente son dos conceptos que se solapan y trabajan juntos. Bueno, el compromiso de la Unión Europea se produce a través de la Estrategia a Largo Plazo de 2050. Este compromiso pues, surge 2 años después de todo este proceso de la Cumbre de Marrakech y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2018. ¿Qué dice esta estrategia? Pues esta estrategia dice que los Estados miembros tienen que establecer una gobernanza para el clima y la energía y por primera vez establece una interrelación entre el clima y la energía, es decir, el clima y la energía no pueden ir de manera independiente. Otro de los aspectos que desarrolla la Unión Europea es el Pacto Verde Europeo o el que todos conocemos como el Green Deal. Este Pacto Verde Europeo, ¿qué es? Este Pacto Verde Europeo es una ruta de la transición ecológica en la que se incorpora también la acción climática europea, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice es que debe permitir que las empresas y las ciudades europeas se beneficien de una transición ecológica sostenible. Por último, aparece el reglamento de gobernanza, que me confundí antes, el reglamento de gobernanza entre la Unión de la Energía y la Acción por el Clima. Ya en la estrategia a largo plazo se habla de que el clima y la energía tienen que ir juntos. Bueno, pues con este reglamento lo que dice la Unión Europea es que los Estados miembros tienen que desarrollar planes integrados de energía y clima y tienen que ser entregados pues entre 2019 y 2020. El Estado español se ha retrasado un poquillo, pero finalmente ha hecho su plan integrado de energía y clima. A partir de ahora, estos conceptos de energía y clima tienen que ir permanentemente juntos. No se puede hablar de clima sin hablar de energía, porque la parte de mitigación viene asociada al clima. Bueno, aquí ven, me pongo las gafas porque no me acuerdo exactamente del esquema. Bueno, aquí ven en lo que consistiría exactamente el Green Deal. El Green Deal es una transformación de la economía con miras a un futuro sostenible. En esta transición ecológica, porque esto es un esquema de la transición ecológica que propone Europa, hay dos cuestiones fundamentales que están señaladas en azul. Una es el Pacto por el Clima y otra es el liderazgo de la Unión Europea. ¿Qué dice el Pacto por el Clima? Que la sociedad se tiene que involucrar en esta transición ecológica. No basta con todo lo que se está haciendo desde la Unión Europea, con todo lo que estamos haciendo en los Estados miembros, si no hay una implicación social con respecto a la transición ecológica. Y por ello, aparte del Green Deal, se crea el Pacto por el Clima. Tengo que decir que el Green Deal es algo más que una acción climática. Lleva aparejada la acción climática, pero el Green Deal nos habla de biodiversidad, nos habla de la granja a la mesa, nos habla de la contaminación marina, nos habla también del uso de las energías renovables, es decir, habla de la transición ecológica en un contexto amplio, no se limita a hablar solo de la acción climática. Bueno, ¿cuál es el compromiso de España? España acaba de aprobar su estrategia a largo plazo, ¿no? Es cierto que hemos llevado un camino un poco a trompicones, ¿no?, en relación a las actuaciones que hacemos en materia de acción climática. Primeramente, se ha sacado un proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Vemos que el cambio climático y la transición energética van aparejadas para conseguir una transición ecológica. Luego se pretende elaborar una estrategia de transición justa en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea con el Pacto Verde Europeo. Luego una estrategia de pobreza energética. Se ha aprobado también recientemente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Tengo que decir que la acción climática, Europa la centra básicamente en la descarbonización. Es decir, tenemos que parar
este 1,5 grados y no llegar a los 2 grados. Pero no nos podemos olvidar que la acción climática también se refiere a la adaptación al cambio climático. Hay regiones que se ven sometidas a eventos extremos, a huracanes, sequías. Todo eso tiene que ser considerado dentro de la acción climática. Es cierto que para la Unión Europea lo principal es la mitigación del cambio climático para evitar esas subidas de temperatura y para no empeorar las condiciones de la población y sobre todo para garantizar la resiliencia. Pero también hay que trabajar la adaptación al cambio climático. Tendremos que armarnos frente a esos eventos que se nos presentan ya muy regularmente frente a lo que pasaba antes, ¿no? De hecho, ahora tenemos un huracán que está yendo por ahí y que no sabemos que si a Canarias nos va a afectar la cola o simplemente seguirá siempre el camino siempre, afectará a Azores o subirá hacia el norte de España. Pero debemos considerar la adaptación. Entonces, la acción climática trabaja la adaptación, la mitigación y la gobernanza. Bueno, esta es la hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta del Ministerio y esta es una hoja de ruta de la transición ecológica del Ministerio. Bueno, y plantea cuestiones como el empleo, el autoabastecimiento energético, la participación ciudadana, la calidad del aire, la resiliencia al cambio climático, en fin, plantea una hoja de ruta para la transición ecológica. Tengo que decir que también hay un instrumento que también ha sido recientemente aprobado a principios de este año, que es el Plan Integrado de Energía y Clima, que emana de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, que establece un horizonte 2050, que también es un instrumento importante para las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas, a raíz de la Ley Nacional de Cambio Climático, vamos a tener que elaborar los planes integrados de energía y clima para cada comunidad autónoma. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de descarbonización y estamos hablando de una descarbonización que suma. O sea, para Canarias, evidentemente, el proceso de descarbonización no es tan importante. ¿Qué aportamos nosotros al proceso global? Pero sí, en el sumatorio debemos actuar. Entonces, consideramos que las políticas de todos los gobiernos autonómicos, locales, deben ir encaminados no solo a la adaptación, sino a la mitigación del cambio climático, por muy poco importante que sea, porque consideramos que nuestro sistema energético contribuye muy poco al contexto global. Pero evidentemente todos los sumatorios y todo lo que podamos hacer en estos momentos valen. Bueno, que nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, ya lo explicó el moderador, establece las competencias de la comunidad autónoma en materia de medio ambiente. Medio ambiente. Vamos a hablar de transición ecológica. Y también establece en el apartado ñ las competencias para la lucha y control del cambio climático. En estos momentos podríamos equipararlo a la acción climática del Gobierno de Canarias. Y en nuestro reglamento orgánico, pues también se establecen una serie de competencias en materia de cambio climático. Estas son las competencias. Estas competencias son desarrolladas en la actualidad por el Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental. Y bueno, sí es cierto que muchas cuestiones que se proponen hay que actualizarlas y hay que engarzarlas con el nuevo ensamblaje normativo y de planificación que ha mencionado también el moderador y que tiene previsto el Gobierno de Canarias en materia de transición ecológica y de acción climática. Bueno, el compromiso de Canarias. El compromiso de Canarias, se me olvidó decir antes que el Estado ha sacado un acuerdo de emergencia climática y en ese acuerdo de emergencia climática es muy importante decir que tenía establecido que dentro de los 100 días, a partir de los 100 días de emitirse, de aprobarse el acuerdo, pues iban a salir un montón de normas. Han salido prácticamente todas. Falta la transición, la estrategia de transición justa, de pobreza energética y algo más, pero prácticamente todas están en camino. Unas están en fase de anteproyecto y otras están aprobadas.
Bueno, ¿qué dice el Gobierno de Canarias? Bueno, el Gobierno de Canarias saca un acuerdo de emergencia climática también, que está apoyado por el Parlamento, y bueno, establece un contenido muy extenso dentro del acuerdo de emergencia climática. Y en ese acuerdo establece para Canarias una descarbonización para el 2040 y a ser posible para 2035. Ese objetivo es muy ambicioso. Evidentemente, al ser tan ambicioso, Canarias se tiene que parapetar de normativa y de planificación para lograr alcanzar esos objetivos. Y sobre todo, normativa y planificación que permita la acción climática. Bueno, por último, y para cerrar mi exposición, porque me han dicho que 10 minutos, un cuarto de hora, y yo soy muy mala calculando los tiempos, bueno, más o menos esto es todo lo que tiene previsto la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Este esquema, que habla, por un lado, de una serie de propuestas normativas para el 2020, como pueden ser la Ley de Cambio Climático, que está ahora en fase ya fue aprobada por Consejo de Gobierno y pasará a información pública, entre las que están la estrategia de acción climática, el Plan Canario de Acción Climática, que están en fase de redacción, la estrategia de transición justa, que se encargará recientemente, el plan de transición energética, que ha sido encargado para su redacción. Bueno, pues esta es el ensamblaje normativo en materia de acción climática. Pero evidentemente esto no sirve de nada si no empezamos a actuar en la acción climática. Para ello también tenemos encargado una serie de estudios que tienen que ver con una identificación de los escenarios climáticos para Canarias, también una identificación de nuestra huella de carbono y de nuestros sumideros, y un montón de estudios más que permitirán que todo eso que se establecen desde las leyes y desde los planes y estrategias se puedan llevar a cabo con conocimiento de lo que tenemos entre manos y de la situación de Canarias en materia de adaptación y la situación global en materia de mitigación. Y sobre todo, acompañados de una gobernanza que nos permita desarrollar todos estos objetivos que tiene previsto el Gobierno de Canarias en materia de cambio climático, o de acción climática, mejor dicho. Pero seguidamente, para el año 2022 y hasta el 2030, tiene también unas previsiones en materia de transición ecológica. Esas previsiones también están en una ley de biodiversidad, una ley de economía circular, el PIRCAN, una modificación de la ley del suelo. Es decir, el Gobierno de Canarias, para llevar a cabo toda la transición ecológica, necesita también sacar normas y planes y desarrollar planes y estrategias que permitan llevarnos hasta la transición ecológica, acompañadas de la acción climática. Y bueno, estos grandes propósitos del Gobierno tienen que ir siempre encajados, primero, en las propuestas que tiene el Ministerio en materia de política climática y en materia de transición ecológica. No podemos olvidarnos que la legislación es básica y debemos guiarnos por lo que está proponiendo el Ministerio. El propio Ministerio está proponiendo desde la Ley de Cambio Climático determinadas actuaciones que tenemos que desarrollar las comunidades autónomas. Pero bueno, para nosotros es fundamental ir conjuntamente con la política del Ministerio, y fundamental es tener presente siempre el Green Deal y la ruta en la transición ecológica que establece Europa en su liderazgo. Pues nada, acabo la exposición con una viñeta, porque bueno, la vi y me pareció muy curiosa. En estos tiempos en los que estamos inmersos en una crisis y en un auge del negacionismo, no podemos olvidarnos que el cambio climático pues, se ha visto también afectado por este negacionismo en su momento. Ahora el negacionismo va por otro lado, pero bueno, la verdad es que este es el punto negativo. Yo creo que a todo lo positivo que acabo de exponer en relación a la transición ecológica y a la acción climática mundial, y a todo lo que tenemos preparado para intentar no llegar a los 2 grados, que sería nefasto para todos nosotros, para nuestras economías, para nuestro medio ambiente y sobre todo para nuestra supervivencia. Pues nada,
Muchas gracias por su atención y nada, paso la palabra al próximo ponente. Muchas gracias, Adela, por ilustrarnos con esa información. Y bueno, efectivamente damos paso de la palabra al siguiente ponente, que no sé si será José Ramón Baudet. No, soy yo, voy a ser yo. Perdón, pues entonces el profesor Antonio Domínguez Vila. Gracias. Gracias, director general. Antes que nada, agradecer al ICAP la amable invitación para participar en estas jornadas y saludar, aunque sea telemática y con distancia, a los compañeros de la comunidad autónoma que nos están escuchando. Después de las exposiciones sobre la estrategia política que ha hecho el director general del Gobierno de Canarias y la interesantísima marco europeo, nacional, autonómico que nos ha expuesto Adela, con la tarea que se nos está viniendo encima con el cambio de perspectiva mundial y la toma de conciencia de que se nos escapa el tiempo para evitar el deterioro irreversible de la atmósfera del planeta y por lo tanto de su vida, yo voy a hacer una reflexión sobre qué es lo que concretamente se está haciendo y se ha hecho por el Gobierno de Canarias y lo que se pretende sacar adelante de inmediato, que es la ley de cambio climático. La Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo un poquito de historia, desde que asumió sus competencias en materia de urbanismo y medio ambiente, ha tenido la valentía de ser adelantada en su legislación y en su praxis de políticas frente a otras comunidades autónomas e incluso el Estado en determinadas cuestiones que afectan siempre al medio ambiente, al trinomio tierra, aire, agua, que supone nuestro medio natural frágil, pequeño, alejado y además nuestra gran reserva para nuestra economía, como es el turismo. Ya en los años 80 se preocupó por hacer una ley sobre el suelo rústico. Cuando todo el mundo lo trataba como un suelo residual, nosotros le dimos la importancia que tenía su preservación. Más adelante, con la Ley de Ordenación del Territorio, se imbricó en la misma norma lo que era la ocupación del territorio con la preservación del territorio, que hasta entonces estaban en ordenamientos jurídicos distintos. Se miraba el urbanismo y la ordenación del territorio por un lado y la protección del medio ambiente por otro. Nuestra ley del territorio del 99 y el texto refundido del 2000, por primera vez, imbrica en un mismo texto ambas políticas y, como no podía ser de otra manera, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en la sentencia, por ejemplo, la 105/92, prioriza la preservación medioambiental frente a la ocupación del territorio por el hombre. Este proceso se mantiene durante muchos años. Incluso podemos hablar que la Ley 4/2017 es una evolución moderna de ese principio, pero como ha dicho Adela, desde los acuerdos de París y antes, desde el protocolo de Kioto, se viene fraguando y consolidando una conciencia internacional que en la Unión Europea ha sido todavía más contundente, de que hay que cambiar el paradigma. Ya la dialéctica medio ambiente, desarrollo económico, ordenación del territorio, hay que superarla. Hay que superarla porque los desafíos que se nos presentan son todavía más graves. Y hay que hablar de atajar el cambio climático y de luchar contra el cambio climático mediante, como Adela ha dicho muy bien, la acción climática. Y en ese marco
se ha desarrollado estos 2 primeros años el proyecto de ley de cambio climático. Ayudados también porque nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro nuevo estatuto, y que da título a estas jornadas de 2018, es de los pocos estatutos de última generación que habla expresamente como derecho estatutario del cambio climático y como competencia a ejecutar por la comunidad autónoma y dentro de las políticas medioambientales de la lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, como digo, se ha tramitado, se ha elaborado, mejor dicho, y se va a tramitar en el Gobierno y después en el Parlamento de Canarias la ley de cambio climático, independientemente de que no es solo esta ley la que se va a pretender utilizar como herramienta para la aportación canaria en la acción climática, como ha dicho Adela, hay otras leyes que irán saliendo en los próximos años. Pero me centro en la ley de cambio climático, es lo que me ha tocado hablar, en la que hemos participado, Adela, he participado yo, ha participado José Ramón y otros miembros de equipo, tanto externos como internos de la consejería. Cuando se plantea por el consejero la necesidad de abordar una ley de cambio climático, en principio se habla de ir a una ley de principios, una ley corta de principios generales que permita que otras normas sectoriales aborden la lucha contra el cambio climático o la acción climática desde distintas perspectivas. Durante el proceso de elaboración de la ley nos vamos dando cuenta de que eso no es posible, de que si independientemente que sectorialmente se pueda y se deba atajar y regular cada uno de los aspectos competenciales y económicos, la ley de cambio climático tiene que marcar el camino, tiene que marcar la estrategia a seguir, porque si no, no hay coordinación y no hay unidad de acción frente al mismo. Por ello, en la ley de cambio climático, independientemente de una parte general en la que, por un lado, se moderniza y se adapta la organización administrativa de la administración autonómica, el responsable de medio ambiente, se adapta al nuevo paradigma del cambio climático, creando la Agencia de Acción Climática, la Comisión Interdepartamental de Acción Climática, etcétera, etcétera. Se aborda la necesidad de establecer un sistema de planificación de acción climática que sea independiente al sistema de planes, por ejemplo, que regula la ley del suelo, la 4/2017. Y así se establece, además con la confesada voluntad de no engordar más el sistema clásico de planeamiento y hacerlo todavía más inviable. Se establecen una serie de planes regionales, insular y municipal de acción climática que permitan a cada nivel político-administrativo establecer, y además ordenados jerárquicamente, establecer las herramientas, las directrices y la voluntad regulatoria de la acción climática. Pero una vez definido este marco, el siguiente paso en la ley era, como decía el consejero, nosotros, la Administración Pública Autonómica, tenemos que dar ejemplo los primeros. Esta frase se me quedó a mí de las reuniones con el consejero, la necesidad de la Administración Autonómica de dar ejemplo. Por ello, en la Ley de Cambio Climático se va a exigir a las administraciones públicas que en su contratación pública, en sus presupuestos, en su política de edificios oficiales, de parque de automóvil, etcétera, y se intente también poner su grano de arena, su importante grano de arena en la acción climática. Es decir, tener en cuenta siempre en todas estas políticas la necesidad de luchar contra el cambio climático y de establecer medidas, herramientas y adquirir soluciones que sean acordes con el cambio climático y también, por cierto, con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto sería una ley de principios, una ley general que luego permitiera a los distintos sectores
y a los departamentos que ejercen las distintas competencias sectoriales desarrollar sus políticas de acción climática. Sin embargo, como decía antes, en el proceso de elaboración de la ley nos dimos cuenta de que si eso se dejaba así, podía no llevarse a cabo. Entonces, la ley de cambio climático tenía que establecer los mimbres mínimos, los requisitos mínimos para que después por cada sector se desarrollara su competencia. Y por eso la ley entra a controlar o establecer los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, entra a regular la parte básica de las políticas energéticas, tanto de las administraciones públicas como de los particulares, sin perjuicio de que el sector eléctrico, estatal y autonómico regule lo que debe, entra a establecer los principios generales de las políticas de movilidad sostenible, tanto en el transporte como en los vehículos, como en los combustibles, y aborda, desde el punto de vista principal, las medidas que de acción climática tienen que llevarse a cabo por las administraciones competentes en materia de turismo, agricultura, pesca, industria, comercio, urbanismo, arquitectura, vivienda, montes, residuos, salud, etc. No sé si se me queda alguno. Es decir, la ley no pretende agotar la regulación en cada una de estos sectores de la actividad que en cuanto a su respeto y lucha de acción climática, sino establece los principios generales que van a tener que desarrollar cada uno de los departamentos en su competencia. Y por último, la ley, entendiendo que es fundamental que la concienciación ciudadana respecto al cambio climático y a la necesidad de lucha contra la progresión del mismo, establece unos instrumentos o pretende llevar a cabo unos instrumentos de transparencia y educación a la ciudadanía, tanto a nivel centros educativos como participación ciudadana, que permitan llevar a cabo acciones de concienciación ciudadana y de alerta ciudadana sobre las consecuencias de lo que pasaría de no parar el deterioro climático del planeta. Y también lo último, y ya eso sí es lo último, se cierra la ley con un régimen sancionador. Al principio de la elaboración de la ley se planteaba si una ley de este tipo, de principios, como era la primera idea, tenía que ser una ley coercitiva y penalizar o multar las conductas en contra de lo que se regulaba en la misma, pero luego se llega a la conclusión de que, por desgracia, nuestra sociedad solo reacciona en algunas cuestiones frente al posible castigo, frente a la posible sanción. Entonces, para ello se ha establecido un régimen sancionador de tal manera que se tipifica una serie de infracciones respecto a las regulaciones que se lleve a cabo de acción climática para que podrán ser sancionadas si se vulnera la legalidad impuesta por las mismas. Este es un poco el esquema del proyecto de ley de cambio climático que aprobó el Gobierno la semana pasada y que ahora inicia su andadura de informes de consejo consultivo, etcétera, y después en el Parlamento, y que constituye la primera piedra de esa acción climática de la que hablaba Adela y de la que habló el director general en esta legislatura. Y sin más, cedo la palabra al moderador, entendiendo que ha acabado con mi tiempo otorgado. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por ilustrarnos con todos esos aspectos que tienen que ver con los principios básicos en los cuales se ha elaborado este anteproyecto de ley de lucha contra el cambio climático como miembro precisamente de ese tipo de redacción.
Bien, pues damos la palabra al último ponente que nos queda, José Ramón Baudet, para que muestre su parecer en esta, bueno, o sea, en esta. Gracias. Buenos días, gracias director general, gracias al instituto por la invitación. Bueno, el título del panel se hablan de otro conjunto de competencias más allá de la transición ecológica al cambio climático. Evidentemente, la transición ecológica del cambio climático, lo han expuesto mis compañeros, es una piedra angular que va a hacer pivotar el resto de materias necesariamente a favor de la consecución de un desarrollo sostenible, mitigación de los gases, reducción de los gases invernaderos y mitigación y adaptación al cambio climático. Con esto lo que quiero exponer es que esa piedra angular va a afectar al resto de competencias autonómicas, en especial las que se mencionan en el título de este panel, medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo y gestión del ordenación del litoral. Partiendo de esa base, empezando por la materia de medioambiental, artículo 153 del estatuto, realmente es una materia que por lo menos en la Comunidad Autónoma de Canarias está bastante manida, quiero decir, no es una competencia nueva, es una materia que se conoce, igual que la de ordenación del territorio y la de urbanismo. Quizás la de costas, bueno, quizás no, la de costas evidentemente es la más relevante, es la que luego hablaremos al final, ¿no? Por resumir muy mucho, bueno, partiendo de la base, seguramente se habrá comentado en ponencias anteriores, el nuevo Estatuto de Autonomía, a diferencia del anterior, no establece un listado de materias, sino que establece una presentación, por así decirlo, de la tipología de competencias, los artículos 93, 94, 95, 96, y luego dedica los artículos subsiguientes por capítulos y secciones, incluso a, perdón, por capítulos y secciones, no por artículos, a cada una de las materias. La materia medioambiental probablemente es el mejor ejemplo de materia de competencia compartida, o como dice el artículo 96 del estatuto, competencia de desarrollo legislativo y ejecución. Es decir, según el artículo 149.1.18, el Estado tiene competencia en materia para establecer las bases en materia medioambiental, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan dictar normas adicionales de protección. Entonces, sobre este juego bases, legislación de desarrollo, el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de criterios en los que interesa destacar básicamente que, bueno, la materia medioambiental tiene un componente estatal en la medida en que el Estado tiene la capacidad de establecer el mínimo común denominador, un estándar de protección, digamos, homogéneo para todo el Estado, y a partir de ese estándar, que no puede ser una regulación exhaustiva y agotadora de la materia, sino que tiene que dejar margen o campo de maniobra a las comunidades autónomas, pues estas pueden, digamos, dictar un plus normativo de protección del medio ambiente. Pues bien, el conjunto de materias que se mencionan en el artículo 153 del estatuto, como digo, muchas de ellas ya son conocidas, porque no por el hecho de que no se mencionaran en el anterior Estatuto de Autonomía, incluidas sus respectivas modificaciones, pues en cualquier caso ya se conocían y se aplicaban, incluso hay normativa canaria en algunos temas al respecto. Por resumir muy mucho y por intentar sistematizar, el conjunto de las submaterias que menciona el artículo 153 se pueden dividir en dos tipos. Lo que el Tribunal Constitucional ha mencionado como
perspectiva sustantiva y perspectiva dinámica. La perspectiva sustantiva sería aquella que hace referencia al conjunto de recursos naturales. Estamos hablando de elementos como el suelo, el agua, las especies, el aire, etcétera. Y luego la perspectiva dinámica, que sería la identificación del medio ambiente como un conjunto de factores, incluido también los recursos naturales, pero que precisa una acción o a veces incluso inacción del hombre en orden a su protección, conservación y en su caso mejora. Dentro de las primeras, por ejemplo, podemos hablar de la protección de las especies. En la protección de las especies hay normativa estatal, pero también hay normativa canaria relativa a especies protegidas y especies invasoras. En el ámbito de la planificación medioambiental, por ejemplo, que es ese conjunto de instrumentos normativos dirigidos a la protección, conservación e incluso restauración de ese conjunto de recursos naturales, pues también en Canarias somos bastante conocedores de diversa tipología de planificación, desde los planes de ordenación de los recursos naturales, hoy integrados por mor de la ley del suelo, y ya desde el texto refundido, bueno, ya desde el año 87 en realidad, en los planes insulares de ordenación, pasando por los planes de ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos, pero también podríamos incluir otros, bueno, planes de los espacios Red Natura 2000, pero también otros que también se encuentran en otras leyes sectoriales, como por ejemplo el Plan de Ordenación de Recursos Forestales, o incluso me atrevería a decir que dentro de la planificación medioambiental se podrían incluir los planes de caza en la medida en que no solo van dirigidos a la permisividad de la caza en sí, sino también tiene una vertiente de conservación y protección de las especies para no producir una sobreexplotación y que tiendan a su desaparición, ¿no? Dentro de los recursos naturales a mí siempre me gusta destacar dos que por sus dimensiones, por su naturaleza, mejor dicho, tienen o pueden ser abordados de distintas manifestaciones y en función de lo que veamos pueden ser abordados desde una submateria o incluso desde otra materia competencial. Me refiero al agua y al suelo. El agua tiene la particularidad en Canarias que tiene la competencia en todas sus manifestaciones, evidentemente producto de su carácter archipelágico, y que no depende, por lo tanto, de cuencas hidrográficas intercomunitarias. Pero el agua puede ser tanto recurso natural merecedor de protección y conservación, como, por ejemplo, un elemento susceptible de aprovechamiento, digamos, energético, digamos, un aprovechamiento fungible, o incluso dentro de la perspectiva dinámica del medio ambiente como un elemento para, digamos, un elemento soporte de eliminación de residuos, me refiero a los vertidos. Por lo tanto, puede ser abordada tanto desde la perspectiva medioambiental como por otras materias, como por ejemplo la planificación hidráulica, las obras hidráulicas o incluso la materia energía. En el caso del suelo, que es quizás en el que más familiarizado me encuentro por el ejercicio profesional, pues piénsese que casi cualquier actividad humana y la mayoría de las actividades, la mayoría de la vida de la flora y la fauna, salvo aquellas que se desarrollan exclusivamente en el medio marino, necesita de suelo. Entonces, el suelo puede ser un recurso objeto de abordaje desde la perspectiva medioambiental, como objeto a proteger, a conservar e incluso promover acciones para su mejora. Vuelvo a insistir en los planes de ordenación de recursos naturales, en los planes de los espacios naturales protegidos, o pienses incluso en planes de restauración, por ejemplo, medioambiental, pero también como objeto para su aprovechamiento y transformación, ya sea puramente urbanística, por ejemplo, o ya sea para aprovechamiento de otro tipo de actividades que entran dentro de otras materias competenciales. Piensen en las energías, piensen en el transporte, etc. Luego, evidentemente, el artículo menciona otro conjunto de elementos como, por ejemplo, la evaluación ambiental. Ya comentaba el moderador al principio que es una
no política, sino elemento transversal de prácticamente de cualquier o casi de cualquier materia. Se trata de una técnica que consiste en introducir la variable ambiental en cualquier toma de decisión, ya sea una toma de decisión a nivel plan-programa o incluso más concreta a nivel proyecto. Esta técnica que está regulada por el Estado con una ley bastante exhaustiva y que, sin embargo, a pesar de ese alto grado de desarrollo que parecería no adecuarse al criterio que he comentado anteriormente de que la legislación estatal no podría abordar la regulación de una materia la que solo tiene competencias básicas de una manera ordenando prácticamente al mínimo detalle, sin embargo ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, salvo algunos elementos de plazos relativos al procedimiento administrativo. Pues en Canarias, por ejemplo, hasta el momento carecemos de una ley de evaluación ambiental integral. Está regulada en la evaluación ambiental desde el punto de vista de la evaluación de los planes urbanísticos, por ejemplo, la ley de suelo, pero siempre quedan fuera algunos elementos, algunos planes, programas que no sean propiamente urbanísticos o territoriales, que bueno, siempre tenemos la adecuación de adecuarnos a la ley 21/2013, pero bueno, esta ley deja margen para la adaptación a estructura, por ejemplo, organizativa de la comunidad autónoma, o la integración en las políticas sectoriales de competencia de las comunidades autónomas de los procesos de evaluación ambiental en sus distintos procesos administrativos para la adopción de materias, ¿no? El 143 también habla de los residuos y los vertidos, que son, a mí me gusta mencionarlo como una misma pata dividida en dos. Realmente se trata de desechar un producto, el resto de una materia que se desecha, y que según el depositario de este desecho, pues se trata como residuo, como vertido, en este último caso cuando el depositario es un elemento acuático, ¿no? En Canarias, por ejemplo, tenemos una ley de residuos de Canarias del año 99, en cuanto a la ley en cuanto a los vertidos, por ejemplo, se encuentra regulado primero la ley de aguas, pero hay un reglamento de control de vertidos a protección del dominio público hidráulico desde el año 94. La contaminación que supone la introducción de partículas prácticamente en cualquier medio. A veces pensamos en la contaminación como en el aire, pero realmente es en cualquier medio. Puede haber contaminación acuática, puede haber contaminación atmosférica. En este caso, la mayoría de normas se encuentran en el ámbito vigente, se encuentran en el ámbito estatal. Hay una ley de contaminación, de calidad del aire y protección de la atmósfera, perdón. Está la ley del ruido relativa a la contaminación acústica, por ejemplo. Tenemos el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. A mí me gusta destacar que en Canarias, por ejemplo, tenemos una norma muy particular, si bien aprobada por las Cortes Generales, que es la Ley 3188, sobre protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, y que se puede integrar perfectamente en la materia de contaminación lumínica. La famosa ley del cielo, popularmente conocida como ley del cielo. La promoción de la protección medioambiental, que está también regulada en el 153, pues realmente se refiere al conjunto de medidas a través de las que se incentiva que las empresas de distintas organizaciones puedan tener de forma voluntaria comportamientos respetuosos y así se les acredite. Esto está regulado básicamente en un reglamento europeo, aunque en Canarias sí tenemos un decreto que regula el procedimiento para ello, que es el 35/2002. Y bajo el concepto de disciplina medioambiental, finalmente, realmente también lo mencionaba Antonio respecto a la parte climática, realmente es el conjunto de medidas a través de las cuales se interviene y en su caso se reacciona frente a la protección frente a la posible perturbación del ordenamiento jurídico en la materia medioambiental. Aquí probablemente podríamos hacer un paréntesis y salir de estos artículos que están dentro del panel y mencionar el artículo 102 del Estatuto de Autonomía, que habla de la posibilidad incluso de firmar convenios o acuerdos con el Estado para poder la comunidad autónoma desarrollar competencias en materia de inspección y sanción.
En cuanto a la materia, bueno, dentro de esta también están los espacios naturales protegidos. Espacios naturales protegidos, podríamos decir que es un híbrido entre lo del medio ambiente y la ordenación del territorio, porque por lo menos, aunque su regulación básica se encuentra en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es una ley básica estatal, y esos artículos son básicos, su regulación autonómica se encuentra en la Ley del Suelo, o ley, quizá futura Ley del Territorio, antes texto refundido de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales, con lo cual siempre se ha tratado desde una perspectiva prácticamente híbrida, ¿no? En esta materia, insisto, no es algo nuevo, por lo tanto quizás no merece la pena concentrarse en ello. El único cambio quizás no viene en el estatuto, sino en la ley del año 2017 que traslada la competencia de planificación de esos espacios naturales protegidos a los cabildos. Materia de ordenación del territorio y urbanismo. Bueno, vuelvo al principio de la exposición. No es una materia nueva. Lo relevante es que el nuevo estatuto lo que hace es listar o enumerar al menos un mínimo de submaterias en la que consiste esa materia que a su vez forma parte de la competencia, en este caso, por cierto, exclusiva. Y aunque realmente hay que tener en cuenta que estos artículos derivan prácticamente de la nueva ola de estatutos de autonomía, sobre todo Cataluña y Andalucía. De hecho, los títulos de los artículos de ordenación del territorio y urbanismo prácticamente son idénticos al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por ejemplo, si nos vamos a urbanismo, empezando por el más sencillo, si leemos el artículo 158, vemos que realmente es lo que viene regulado la Ley 4/2017, antes el texto refundido del año 2000. Régimen urbanístico del suelo, derechos y deberes. Tipología y usos, en definitiva, la determinación de los usos a los que se puede dedicar el territorio y el suelo. Por eso aquí hago un inciso, me llama la atención un articulito que habla de que incluye el régimen jurídico de la propiedad del suelo, incluye en todo caso la clasificación, categorización y subcategorización del suelo. Realmente estas son técnicas urbanísticas que tradicionalmente se dejaban en manos de la ley urbanística, la posibilidad de utilizarlas o utilizar cualquier otra, ya que parece que está predeterminado por el Estatuto de Autonomía que solo se puede ordenar el suelo a partir de esas clases y categorías, nunca mejor dicho, ¿no? Planeamiento, gestión, disciplina urbanística, en definitiva, algo que ya está bastante implantado en cualquier comunidad autónoma, en especial en Canarias. Tenemos la Ley 4/2017 de 13 de julio y en desarrollo de ella, fundamentalmente, en cuanto coinciden con estas materias, 3 reglamentos: el de planeamiento, el de gestión y ejecución y el de intervención y disciplina. Ordenación del territorio. Básicamente también se encuentra en la Ley 4/2017 regulado y ya viene de antaño. No nos es extraño conceptos de planeamiento territorial. Aquí pieza fundamental en Canarias son los planes insulares. Obviamente por nuestro carácter archipelágico, la visión integradora del plan insular también lo ven en Baleares, es muy difícil ver, por ejemplo, en un territorio continental, ¿no? El conjunto de submaterias que se mencionan también la conocíamos. Quizás llama la atención la introducción del concepto paisaje dentro de la materia de ordenación del territorio. Esto viene derivado fundamentalmente de la ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje, convenio del año 2004, que entró en vigor en España tras su publicación en el BOE en el año 2008. Y que, bueno, básicamente consiste en integrar la perspectiva paisaje también en la planificación, pero fíjense que después en el desarrollo del artículo no menciona exactamente ni en qué consiste ni en cómo se hace, ¿no? El Convenio Europeo del Paisaje sí habla de planificación. La ley del suelo de momento solo habla de analizar la integración paisajística de cualquier planificación. He querido dejar un poco para el final, espero no quedarme sin tiempo, digamos
La materia, no voy a decir que sea clave, pero sí es un cambio importante respecto al anterior Estatuto de Autonomía. Se añade Canarias a esas comunidades autónomas que ya tienen esta competencia y que además en nuestra comunidad autónoma es muy relevante. Vivimos en una comunidad autónoma en la que, como menciona algún autor, la interfaz mar-tierra es característica de nuestra idiosincrasia. No somos, quizás en orígenes y por determinadas circunstancias históricas, hubo cierto protagonismo de las medianías, fundación de capitales en medianías, por ejemplo, o como Betancuria, o San Cristóbal, mismo San Cristóbal de la Laguna. Y evidentemente una agricultura fundamentalmente medianías, pero nadie puede ignorar que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX somos una comunidad o una sociedad que vive mirando al mar, ¿no? Y que en el mar, en el litoral, se desarrollan un conjunto importante de actividades de las cuales dependen muchas cuestiones, entre ellas seguramente un alto porcentaje del Producto Interior Bruto. Entonces, el hecho de que el nuevo Estatuto de Autonomía entregue a la comunidad autónoma la competencia para la gestión de los títulos en la zona marítimo terrestre, evidentemente es un paso importante. Un paso importante, pero que desde el punto de vista jurídico tiene una serie de matices. Primero, el artículo empieza señalando que sin perjuicio del respeto al régimen del dominio público marítimo terrestre. Claro, aquí partimos de una base y es que el dominio público marítimo terrestre es competencia, mejor dicho, es una titularidad estatal. No es un criterio de delimitación competencial, dice el Tribunal Constitucional, pero no se puede ignorar que en otro artículo distinto, que no es el de las competencias de la Constitución, concretamente en el 132, se dice que en todo caso es de titularidad estatal la zona marítimo terrestre, las playas, etc. Entonces, de ahí que la concesión de esta, o la cesión, el reconocimiento de esta competencia, vamos a decir, a través del Estatuto de Autonomía, no suponga que Canarias pueda regular, vamos a decir, legislar en materia de costas, ¿no? La legislación, el establecimiento de la normativa le corresponderá siempre al Estado. Lo que se entrega a Canarias es fundamentalmente la gestión de los títulos, es decir, a partir de ahora las concesiones en dominio público marítimo terrestre estatal y las autorizaciones en la misma o en otras zonas que no requieren de concesión por no ser dominio público, pero sí estar sometidas a un importante régimen en cuanto a la protección del dominio público, fundamentalmente las servidumbres, me refiero a servidumbre de protección, servidumbre de tránsito, servidumbre de acceso, etcétera, son competencia de las comunidades autónomas, es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello con todo lo que conlleva, por ejemplo, la posibilidad de cobro de tasas, la posibilidad fundamental, yo creo que una de las baluartes va a ser que a partir de ahora, por ejemplo, los pliegos de las concesiones lo redactaría la comunidad autónoma, ¿no? Eso es importante para poder homogeneizar criterios o para acercar la ordenación territorial y urbanística del suelo del litoral a las características de los pliegos. En definitiva, que no se aprueben y se otorguen concesiones que poco o nada puedan tener que ver con, por así decirlo, lo que hay detrás. Con esto también me gustaría hacer un inciso, y es que en el artículo también se menciona la planificación territorial de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, ¿no? Hombre, realmente Canarias, como competencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, ya tenía competencia para ordenar el litoral, siempre dentro del marco de la legislación de costas, es decir, respetando los usos y las prohibiciones que establezca la ley de costas en materia de dominio público y servidumbre. Aquí probablemente se introduce un matiz que quizás habrá que ver en la práctica, y es su conexión con el ámbito espacial, mejor dicho, el ámbito físico, que es competencia de las comunidades autónomas. Me refiero a la conexión de este artículo con el 4 del Estatuto de Autonomía, que extiende la competencia a las aguas canarias.
definitiva, hay quien opina que con estos planes territoriales se podrá extender el ámbito de esos planes a la ordenación, no ya solo incluso de las playas, sino también incluso de las aguas costeras. Evidentemente, insisto, dentro del marco legislativo que nos establezca el Estado, pero digamos que sería un paso más y abordar una ordenación integral, que no haya una frontera ficticia entre, si me permiten la expresión, entre la plaza y la playa, o entre la playa y la orilla, o la orilla y 10 metros más allá, sino que pueda haber una ordenación integral y que lo que suceda en tierra, por así decirlo, si me permiten un ejemplo quizás un poco duro, pero bueno, que haya un kiosco que alquile tablas de paddle surf en la plaza o en la playa, pero que también el propio plan ordene por dónde pueden ir los paddle surf dentro del agua y por dónde no, ¿no? Finalmente, un matiz respecto a esta nueva competencia, e importante competencia. Como sucedió en Cataluña, donde el Estatuto de Autonomía se aprobó en 2006 y luego hubo que esperar a 2 reales decretos en los años subsiguientes, en el 7 y en el 8, habrá que esperar a las reuniones de la comisión mixta que habla la disposición adicional, me parece que es la 4ª, y luego la aprobación de los reales decretos de transferencia para que se produzca de forma efectiva este traspaso de competencia. Y con esto ya finalizo mi intervención. Muchas gracias, José Ramón, por ilustrarnos con esa información, sobre todo en la parte de costas, que creo que es bastante aclaratoria en algunas cosas. Bien, como les comentaba al principio, los asistentes que nos han estado siguiendo en la plataforma webinar nos han hecho una serie de preguntas. En concreto, tengo aquí 6 preguntas. Me acaban de decir de la realización si nos vamos a alargar un poquito. Yo voy a hacer las preguntas ahora. Alguna va dirigida a algún ponente en concreto y otras, pues, contesta cualquiera. Lo que sí le pediría es que fuéramos breves para tampoco estar extendiéndonos mucho rato. La primera pregunta dice así: en materia de acción climática, habiendo cambios antes y después de la pandemia, ¿no deberíamos actualizar los objetivos? ¿No deberíamos incluir objetivos para hacer frente al antes y después de la crisis sanitaria? ¿Estudiar realmente qué está ocurriendo y afilar las metas? Esa es la primera pregunta. Yo leo tal cual lo ha comentado uno de los asistentes. Bueno, evidentemente sí. Yo creo que después de esta pandemia habría que actualizar absolutamente todo. Evidentemente, además, ya los expertos dicen que esta pandemia tiene su origen también en la pérdida de los ecosistemas. Evidentemente, toda la normativa que elabora el Gobierno de Canarias tiene en consideración esta pandemia y tiene en consideración el sector de la salud, que es muy importante para nosotros, no solo por el problema que tenemos con esta pandemia y las que puedan venir por la pérdida de biodiversidad y la pérdida de ecosistemas, que son los que realmente equilibran nuestro medio ambiente, sino también pues por todos aquellos procesos que atentan contra la salud, como puede ser los procesos últimos que hemos tenido de Calima. El apartado de salud es muy considerado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y tiene un apartado especial también, tanto en la Estrategia de Acción Climática como en el Plan Canario de Acción Climática. Gracias, Adela. Otra pregunta para el ponente Antonio Domínguez. Dice, teniendo en cuenta esta pandemia que está ocurriendo y por supuesto no había ocurrido antes de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la concienciación a la ciudadanía y la sanción en su caso para atender esta nueva ley de cambio climático, ¿no quedaría en segundo plano siendo la vital importancia atender a la población en otras necesidades más
urgentes, perdón, acaecidas por la pandemia. Bien, es una especie de continuación de la pregunta de Adela. Vamos a ver, en mi opinión, la lucha contra la pandemia no es una cuestión de cambio climático. El cambio climático es otra cosa y la pandemia no viene por el cambio climático. La pandemia viene por un virus que gracias o por desgracia de la movilidad global que existe en nuestro planeta, pues se ha extendido rápidamente por todo el planeta, un virus nuevo contra el que no teníamos ni autodefensa ni defensa médica. La lucha contra la pandemia sí va, en mi opinión, va a necesitar que se reformulen las políticas públicas en materia de salud y de sanidad global, que se reflexione sobre si la distribución competencial Estado-comunidades autónomas es la adecuada para luchar contra estas pandemias globales. A la vista está la falta de coordinación que ha habido en estos meses, sobre si la Unión Europea tiene las herramientas suficientes para tener una política global europea frente a luchar contra estas pandemias. Pero dentro de todo esto, el cambio climático sigue. El cambio climático sigue. Durante los meses de confinamiento en China se notó en los satélites que analizan la contaminación y los niveles de CO2 de la Tierra, cómo bajaba exponencialmente el calentamiento global en la zona de China y en la zona de Estados Unidos y en Europa por la inmovilidad a la que nos sometió la pandemia. Y muchísima gente se dio cuenta entonces que cambiando nuestro modo de vida, pues se puede luchar contra el cambio climático. Yo creo que sirvió de sensibilización la pandemia en el sentido de que si vamos hacia un modelo más sostenible, pues podemos ayudar a la lucha contra el cambio climático. Y como decía Adela, el artículo 73 de la ley del proyecto de ley de cambio climático habla de la salud pública y el cambio climático, pero por el tema de la contaminación, por el tema de las enfermedades transmisibles producto de los índices elevados de contaminación. En principio, salvo opinión contraria, yo entiendo que no tiene que ver con la pandemia o el cambio climático, pero sí la pandemia ha ayudado a entender cómo las consecuencias del cambio climático y con una implantación de medidas de desarrollo más sostenible podemos ayudar a la lucha contra el cambio climático. Gracias, Antonio. Esto es para Adela Machado, dice: ¿es real todos aquellos argumentos de que la Tierra con esta pandemia se ha regenerado 30 años en relación al cambio climático? Y si esto fuera cierto, ¿no sería más adecuado desviar los recursos que en este aspecto y otros aspectos que ahora sí son más sangrantes, por ejemplo, corrientes migratorias de personas, recursos sanitarios, etcétera? No es real. Es incidental. Realmente lo que se ha producido es una menor emisión de gases de efecto invernadero, pero el cambio climático no se detiene y los efectos son cada vez mayores. Vamos a ver, estamos en un proceso de destrucción de los ecosistemas. Los ecosistemas son los que nos equilibran, lo que equilibra nuestro entorno. Y evidentemente, si bien no son el origen de las pandemias, son los que propician que el desequilibrio en el ecosistema haga que proliferen. Es como cuando tenemos pues, una invasión de medusas o una invasión de microalgas. Hay un desequilibrio en el ecosistema, evidentemente. Siempre hay un depredador que hace que en la cadena trófica pues, el ecosistema se equilibre. Y ese proceso es inevitable. Y también es inevitable el calentamiento global. Y es real. El que estuviésemos todos encerrados durante un tiempo determinado, lo que hizo
en ese momento es que realmente pues viviésemos en unos entornos más limpios, menos contaminados, pero el proceso del cambio global sigue adelante. El que deje de emitir gases de efectos invernaderos durante 3 meses no va a cambiar el proceso de los acontecimientos. Y evidentemente además vamos muy tarde. Entonces todos los recursos que podamos invertir para evitar este proceso y actuar en la acción climática y sobre todo en la transición ecológica, en trabajar en el equilibrio de nuestro ecosistema, en nuestros recursos, yo creo que es fundamental. Es cierto que vivimos en un mundo tan convulso que hay que invertir en otras cuestiones, en otros sectores, pero yo creo que invirtiendo en la transición ecológica y el cambio climático estamos invirtiendo en la salud y en la pobreza, porque de alguna manera tienen incidencia sobre todos estos hechos que son cada vez más recurrentes, que tienen que ver pues tanto con la vulnerabilidad y riesgos, tienen que ver con pandemias, tienen que ver con exiliados climáticos, tienen que ver con pérdidas económicas. Entonces, este mundo tan convulso que vivimos necesita de una acción, necesita la acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesita de una transición ecológica que nos lleve a la sostenibilidad y necesita también de una acción climática. Es la única manera que tenemos de sobrevivir como especie y de introducir el equilibrio nuevamente en nuestros ecosistemas. No sé si he logrado contestar adecuadamente la pregunta. Gracias, Adela. La siguiente no va dirigida a nadie, o sea que cualquiera puede contestar. Y dice así: además de descarbonizar, ¿no deberíamos replantearnos el modelo de vida de la especie humana en el planeta para no desplazar los problemas ambientales, ya que al parecer se está generando nuevos problemas ambientales y desplazándose a otros lugares del planeta, debido a la enorme demanda de minerales raros que forman parte de los materiales electrónicos que requieren los nuevos sistemas energéticos eléctricos? Bueno, la transición ecológica es eso. La transición ecológica es eso. La transición ecológica es replantearnos nuestra forma de vida, plantearnos el reciclaje de los residuos, utilizar a los residuos como recursos, plantearnos contaminar menos, plantearnos, pero la descarbonización va inmersa en todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque evidentemente sin descarbonización nuestra especie no va a poder sobrevivir y sobre todo nuestros ecosistemas van a acabar desequilibrándose. Bueno, ya están desequilibrados, es decir, por ejemplo, pues en la zona toda la zona asiática de Rusia, Bielorrusia, toda esta zona, pues el permafrost está desapareciendo. ¿Qué supone la desaparición del permafrost? Bueno, las casas están hundiéndose, están apareciendo también nuevos virus, nuevas bacterias, nuevos elementos que van a distorsionar nuestro ecosistema. Entonces, evidentemente, nuestro camino tiene que ser la transición ecológica. Por eso el interés tan grande que tenía yo de explicar lo que es la transición ecológica. La transición ecológica nos va a permitir pasar de una situación actual en la que realmente estamos en un momento donde es ambientalmente inviable nuestra situación, donde nuestros recursos están desapareciendo, nuestra economía, nuestra salud. O sea, hay un aumento grande de la pobreza. Tenemos que replantearnos la situación. La transición ecológica no es solo un esquema que se pone en una hoja para ver cómo podemos ir avanzando en determinadas cuestiones sin ton ni son. La transición ecológica tiene que ser un cambio de mentalidad. El Green Deal es un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque el Green Deal establece una ruta para la transición ecológica, pero establece también el pacto por el clima. Y el pacto por el clima es la implicación social. Esa implicación social es necesario que la transmitamos desde todas las normas, todos los planes, todas las estrategias que elaboran los distintos gobiernos. Las Naciones Unidas lo intenta así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que pretende es un cambio de modo de pensar. Europa también con el Green Deal y España con la estrategia que ha propuesto el Ministerio también pretende un cambio de concepto y sobre todo de forma de vida. Y todo depende no solo de las normas que creen nuestros gobernantes, sino depende también muchísimo de nosotros. Gracias, Adela. Miren, esta es la penúltima que tengo aquí. No va para nada, pero yo entiendo por el contenido que puede contestarle a lo mejor José Ramón. Dice así: mi consulta está relacionada con las competencias de las diferentes administraciones en determinadas zonas como el litoral o zonas de cierto interés medioambiental, donde la ciudadanía parece no tener claro, ayuntamiento, cabildo, gobierno canal, administración central. No hay una información centralizada. ¿Están claras las diferentes competencias? ¿Se solapan? Bueno, a ver, respecto a que exista una especie de, vamos a decir, o me atrevería a decir, página web, vamos a decir, que tenga todo clarificado y centralizado y diga, si usted quiere A, vaya a tal sitio, si usted quiere B, vaya a tal sitio, sería sumamente ideal que existiera y además actualizado. Yo no pongo en duda que hay esfuerzos de determinadas administraciones por hacerlo, pero también es verdad que la normativa, como toda normativa, establece una serie de presupuestos de hechos generales que luego la práctica puede ser enormemente diversa. Y me intentaré explicar. A lo mejor hay un señor que quiere vallar su finca agrícola, por ejemplo. Entonces dice, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Normalmente va al ayuntamiento, la administración más cercana, más próxima. Allí le pueden decir, bueno, pues en función de una previa delimitación que ahora mismo es competencia de la administración municipal, que es la clase categoría de suelo, dirá, bueno, pues usted a lo mejor está en categoría agraria, pues lo puede hacer, no lo puede hacer, tiene que presentar una licencia, una comunicación previa. Pero a lo mejor resulta que va el vecino de al lado y el vecino de al lado se encuentra dentro de un espacio natural protegido. Aunque en la práctica uno va caminando por el campo y no ve lindes, ¿no? A partir de aquí entra usted en un espacio que está regulado por el plan general de no sé qué o por el plan territorial, no sé cuánto. El vecino de al lado cree que puede hacer lo mismo y sin embargo no puede hacer lo mismo. Entonces, evidentemente es un esfuerzo, un deber y una obligación de las administraciones el intentar clarificar todo eso. Yo abogaría porque la transparencia fuera no solo y meramente publicar en una web de transparencia, por ejemplo, información pura y dura, bruta, vamos a decir, información bruta, sino también como por ejemplo se hace en la evaluación ambiental, un resumen no técnico. Es decir, que una propia web o página web de transparencia de todas las administraciones, y yo diría que incluso podría conveniarse para que fuera una sola, por ejemplo, por comunidades autónomas, pero la que estuviera convenida también el Estado para decir, oiga, usted, habitante de la comunidad autónoma X, si quiere hacer esto, va aquí, si quiere hacer esto, va ahí. Eso desde luego es deseable. Insisto, no existe un lugar común, no existe, por así decirlo, una ventanilla única y probablemente el problema sea, ya digo, la compleja interacción de competencias, materias y submaterias, que al final, si incluso nosotros los propios técnicos a veces tenemos, por así decirlo, pugnas o dudas, pues imagínense a la hora de publicitar en algún lugar, mira, si usted quiere esto, vaya aquí, porque a lo mejor también nos estaríamos equivocando. Hay que encontrar, evidentemente, un equilibrio entre todo eso. Gracias, José Ramón. Y la última, que va para Adela, dice así: mandar un abrazo a Adela y darle las gracias por ese entusiasmo con el que nos ha expuesto su ponencia, la cual ha resultado de máximo interés para nuestro territorio. Sin duda, a la vista de lo expuesto, sin duda tenemos un gran reto por delante y mucho por hacer. Por ello me gustaría plantear si se ha planteado un análisis y evaluación del impacto de nuestro modelo económico de movilidad insular. Se planteará.
es una previsión que tiene la ley y es un desarrollo que compete a la estrategia de cambio de acción climática, que está pendiente, pero eso se tendrá que desarrollar tarde o temprano. En estos momentos, y creo que es, lo puedo decir, yo creo que los empleados públicos, la mayoría, en su mayoría, ha recibido una encuesta de movilidad. Esa encuesta de movilidad la ha realizado la Consejería de Transición Ecológica. Y la idea de esa encuesta de movilidad es generar un modelo. Y la idea de la estrategia, un modelo para nuestros empleados públicos, porque claro, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y la idea es que la estrategia desarrolle una serie de instrumentos o programe una serie de instrumentos para luego pues, que se conviertan en un plan de movilidad, en un estudio económico de la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas cuestiones de momento están en estudio y están en redacción. Ok, Adela. Bueno. Bien, me comenta que hay más preguntas, pero ya por disponibilidad del tiempo pues, no vamos a poder atenderla. Disculpar a aquellos asistentes que están haciéndola, pero ya la organización me comenta que tenemos que ir cerrando esta mesa. Bien, yo en primer lugar, agradecer a los ponentes que han intervenido en la mesa, a Adela Machado, al profesor Antonio Domínguez y a José Ramón Baudé por sus intervenciones. Creo que se han aportado valiosa información de todo el mecanismo que conlleva esta transición ecológica, que es complejo y que tenemos que adaptarnos a normativas y directivas europeas, incluso de ámbito nacional, adaptarnos a nuestro territorio insularizado y, por lo tanto, característica que hace, digamos, de principal aportación, pues que tenemos que darle un enfoque diferente en cuanto a que somos un territorio más vulnerable que el territorio peninsular. Y bueno, pues desde el gobierno hemos intentado, pues, o estamos intentando realizar una serie, o acometer una serie de novedades en esta legislatura que, bueno, soporten o ayuden a mejorar, pues, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la ordenación territorial y todo aquello en los cuales nosotros estamos inmersos. No olvidemos que el medio ambiente es el medio en el cual toda la especie humana y los demás seres vivos nos encontramos inmersos, y si no nos cuidamos, pues podemos tener que en generaciones futuras lo vayan a pasar peor o incluso puedan llegar en ciertos momentos, pues casos muy utópicos, a desaparecer. Bien, yo sinceramente nada más que agradecer a los ponentes sus intervenciones y con respeto por mi parte, pues dar por finalizada este panel. Agradecer a todos y buenas tardes.